aburre uno ahí encerrado, porque imagínate. Ah, sí. Dice Andrés, me estoy volviendo loco encerrado. Extrañan estos Pero chiquitines. preciso que vamos a darle una vuelta y no nos dejan entrar, lo dejan ahí afuera. Sí lo sacamos a darle una vuelta, es que no lo dejan entrar a ningún lado. Queda. Ah, Sí, señor. Bueno, yo creo que ya podríamos comenzar, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, ¿a quién le gustaría colaborarnos con la oración? No sé si alguien dijo yo o a ver si el tío Lar nos colabora. sí, por supuesto, tío. es un honor. Vale. Claro que sí. Salmo 115, el 14. Pero, Un salmo muy lleno de gloria. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo. Dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Señor, gracias por esa promesa tan linda, Padre. Gracias te damos, Padre de la Gloria. Gracias, mi Señor Jesucristo, y muchas gracias, Espíritu Santo, por esta preciosa palabra, Señor. Está escrita porque por tu boca salió, Señor. Gracias y lo creemos, Padre de la Gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, promesa fiel, promesa que no falla. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, a esta reunión. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, a estas almas, ven, Espíritu de Dios, a esta preciosa reunión, a esta grande familia, grande. Espíritu de Dios, glorifícate grandemente, obra poderosamente, Espíritu Santo, que el que no esté, Espíritu Santo, tráelo para que esté en el nombre del Señor Jesucristo. Multiplica las almas, multiplica la bendición, Espíritu Santo. Multiplica tu gloria, Espíritu de Dios. Multiplica el sentir que está en nuestros corazones, que esté en ellos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obra poderosamente, Espíritu fiel, Espíritu poderoso. Obra, Espíritu Santo. Tú eres gloria, eres poder, Espíritu Santo. Manifiesta tu gloria, Espíritu Santo. Trae tu gloria, trae tu bendición, Espíritu Santo, a cada corazón, a cada alma. Obra, Espíritu de Dios, en cada familia en este momento que están conectados. Obra, Espíritu de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Toma el control, Espíritu Santo, de sus casas, de sus hogares, Espíritu de Dios, para la gloria de su santo nombre, Señor Jesucristo. Arrópalos con tu gloria, trae tu gloria de poder, trae tu grandeza de gloria, trae tu poder de gloria, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, quédate siempre en nosotros, para la gloria del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y muchas gracias al poderoso Espíritu Santo de Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, tío Lar. Bueno, entonces vamos a continuar con Mateo 26. Entonces, digamos aquí ya va a comenzar como lo duro, lo triste. Entonces, bueno, estemos atentos a ver qué más nos va a enseñar nuestro Dios a través de su palabra. Tenemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces vemos algo curioso acá. Dice que cuando hubieron cantado el himno, o sea que aparentemente ellos cantaban después de la cena de la Pascua. Entonces, pues es algo como que queda ahí curioso, porque vemos que a ellos les gustaba alabar y adorar a Dios, aún en una reunión de una cena. Entonces, la verdad me llamó mucho la atención esta partecita de que cuando hubieron cantado el himno, salieron de la cena y bueno, ya continuaron y se iban para el Monte de los Olivos, donde a nuestro Señor le gustaba ir a orar. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aquí nuestro Señor les estaba dando indicaciones claras de qué debían hacer luego de que Él fuese crucificado, por un lado. Por otro lado, también les dice: todos vosotros os escandalizaréis. ¿Por qué? Porque escrito está que será herido el pastor y las ovejas serán dispersadas, las ovejas del rebaño. Entonces, aquí podemos ver que todo esto estaba planeado, estaba escrito y estaba escrito en detalle. Entonces,
Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces acá vemos que nuestro Señor les aclaraba que ellos le iban a abandonar. Y digamos, de alguna manera, Pedro estaba hablando de alguna manera con fe, se podría decir. De pronto Pedro comprendía el valor de la palabra y pues digamos también nosotros conocemos que Pedro era el más valiente de los 12. Por esta razón, él era el líder de los 12. Entonces, cuando nuestro Señor les dice que se escandalizarán de él, nuestro Señor les está diciendo, ustedes se van a sorprender en gran manera y se van a apartar de mí. ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna manera lo que van a sentir es temor de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Percibo que a eso es a lo que se refiere nuestro Señor con que se van a escandalizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya después de que arrestan a nuestro Señor Jesucristo, vemos que todos se apartaron por miedo. ¿Sí? Entonces lo que sintieron fue miedo de estar junto a nuestro Señor y de sufrir junto al Señor. Entonces, eso es como lo que puedo percibir en este momento. Estaba buscando precisamente el significado de la palabra escandalizar. Entonces, me gustaría leer y pues, digamos, la palabra escandalizar se refiere como a producir o a generar un alboroto, ¿sí? Algo así. Entonces, digamos, debido a ese alboroto probablemente que se iba a generar en el arresto de nuestro Señor, todos se iban a asustar e iban a huir, ¿sí? Digamos, es como lo que puedo percibir en esa parte. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, nuestro Señor no solo le dijo que lo negaría, sino 3 veces, como con más exactitud. ¿Para qué? Para que Pedro, cuando lo negara, despertara espiritualmente y se diera cuenta en realidad quién era nuestro Señor. O sea, aunque ellos habían vivido muchas cosas con nuestro Señor, aún no lo podían comprender en su corazón, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Por esta razón, digamos, Pedro, aún el más valiente, nuestro Señor le anuncia que le va a negar. Y pues esa negación precisamente es por el asustarse o tener miedo de sufrir junto a nuestro Señor. Por eso es que relaciono esa palabra escandalizarse con ese temor o ese miedo de estar cerca de nuestro Señor. Entonces, aquí vemos que todos dijeron que ninguno lo iba a negar, ¿sí? Entonces, lastimosamente, nosotros que ya conocemos la historia, vemos que esto solo se quedó en palabras. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando, como siempre, a sus 3, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago, o Juan y Jacob, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces acá vemos que nuestro Señor tenía tristeza y tenía angustia. En estos días hemos hablado acerca de esa tristeza y de esa angustia de nuestro Señor, y era porque nuestro Señor veía que los discípulos aparentaban no estar preparados, y en alguna manera a nuestro Señor eso le entristecía y le angustiaba, porque él ya tenía que irse y veía que ellos no estaban preparados. Por otro lado, en su corazón, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, también estaba Judas Iscariote. Entonces, nuestro Señor ya conocía todo lo que venía para Judas y por eso él también, o sea, digamos, eran como un conjunto de emociones, todo lo que venía y pues, digamos, al entender esta partecita vamos a comprender lo que continúa. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces acá nuestro Señor les dice, mi alma está muy triste. Y lo curioso es que le dice hasta la muerte, ¿sí? Entonces, podríamos ver 2 cosas. O sea, la tristeza de nuestro Señor era tan grande que esa tristeza podría generar su muerte.
la misma tristeza. O también podríamos ver que esa tristeza de nuestro Señor la iba a tener hasta el momento en que fuera crucificado, ¿sí? Digamos, es como dos partes como yo veo que se podría interpretar esta parte, pero digamos lo que resalta es, mi alma está muy triste. Y nuestro Señor les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, nuestro Señor los dejó, digamos, todos los discípulos los dejó muy apartados. A estos los dejó sencillamente apartados, ¿sí? Cerca, pero no junto con él, orando. Entonces, por eso les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, ese velad, en ese momento digamos, lo interpretaríamos como orando y estén despiertos conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Entonces, acá vemos la manera como oró nuestro Señor. Él se postró. Él siempre oraba de rodillas, ¿sí? Y cuando dice se postró sobre su rostro, quiere decir que oró de una manera como oró Elías, ¿sí? Cuando dice que Elías colocó su cabeza en medio de sus rodillas. Esta fue la manera como nuestro Señor se postró para orar. Y dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos algo importante. Nuestro Señor, al inclinarse ante el Padre, le estaba mostrando reverencia. Y eso es, digamos, como un principio espiritual para podernos acercar al Padre. Nosotros también deberíamos acercarnos con reverencia y con respeto a nuestro Dios. Entonces, por eso, digamos, en lo posible, si nosotros podemos y pues, digamos, disponemos de pronto del tiempo, del lugar para poder estar a solas con Dios, sería bonito que lo hiciéramos de rodillas, ¿sí? Esta parte es muy importante y bueno, hago un aporte. Nuestro pastor nos dice y nos enseña que nosotros cuando leamos la palabra también sería muy bueno que la leyéramos también de rodillas, ¿sí? Entonces, como un tipcito ahí para también leer la palabra. Bueno, entonces, ahora nuestro Señor le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué nuestro Señor quería que esta copa pasara? Volvemos a lo mismo. Nuestro Señor ya sentía y todo indicaba que era el momento, pero nuestro Señor quería que aún no fuera el momento. Nuestro Señor quería aún tener tiempo para poder preparar mejor a los discípulos, porque, digamos, es muy curioso, digamos, aunque en este evangelio no resalta tanto la terquedad de los discípulos, pero, digamos, ahorita más adelante vamos a ver un poquito de esa parte, ¿sí? Pero en Juan lo vimos, ¿sí? Cuando nuestro Señor les habló acerca de la espada, que el que no tenga espada venda su capa y compre una. Entonces, en ese momento, nuestro Señor como que les dijo, ya basta, o sea, ya no más, ¿sí? Entonces, esos detalles eran los que no dejaban que nuestro Señor, que nuestro Señor quisiera ya cumplir con el propósito para el cual Dios le envió, ¿sí? O sea, digamos, nuestro Señor lo que quería era que esperar otro tiempo, ¿para qué? Primero, para preparar mejor a los discípulos y segundo, para que Judas no se perdiera. Esta es la razón que yo percibo en esta oración de nuestro Señor. Entonces, esa partecita de si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, yo veo algo muy diferente a lo que muchos dicen, que supuestamente nuestro Señor tenía miedo, y no. Aquí dice es que estaba triste, que estaba angustiado y que estaba preocupado, por tanto por sus discípulos como por Judas Iscariote, ¿sí? Entonces, esta parte es muy bonita. Y pues, digamos, también con respecto a lo que nos habló antes, que les dijo que estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. A nuestro Señor le dolía que sus ovejas fueran dispersadas. Y esto era lo que causaba su tristeza y su angustia. ¿Sí ven? O sea, digamos, aquí ya lo comprendemos de una manera distinta, de una manera más profunda, y lo que percibimos no es miedo en nuestro Señor, sino sencillamente su amor hacia nosotros, hacia sus ovejas, hacia sus discípulos. ¿Sí? Entonces, continúa. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y Jesús se fue a los discípulos y los despertó, ¿sí? Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, al líder,
¿sí? Entonces vemos también esa partecita, que cuando nuestro Señor hablaba, hablaba con el líder. Digamos, nuestro Señor en este momento pudo haber hablado con los tres, o pudo haber hablado con Santiago, o pudo haber hablado con Juan, que Juan era el amado. Pero ¿con quién habló? Con Pedro. Entonces esta parte también es importante porque nuestro pastor también nos enseña que cuando Dios habla a una congregación, lo hace por la cabeza, lo hace al pastor. Entonces, digamos, esta partecita nos ayuda también a nosotros no envanecernos si de pronto Dios nos permite comprender algo. ¿Por qué? Porque la palabra Dios la da a la cabeza, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros no podemos presumir de que aprendimos algo nuevo, de que nosotros tenemos nuevo conocimiento para de pronto querer ganar nombre en la congregación, ¿sí? No es correcto. Entonces, esta parte es muy importante. Digamos, todas estas cositas que Dios nos está enseñando es para que nosotros crezcamos espiritualmente y tengamos amor. Y también para que aprendamos a orar por nuestros líderes. Pero nosotros no podemos pretender saber más del mismo pastor, ¿sí? Entonces, esta parte es importante, y más que nosotros en este momento estamos viendo el mensaje de la cruz, y yo les dije antes de que comenzáramos que cuando finalicemos el mensaje de la cruz, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener aún mucho más conocimiento que personas que han estudiado toda su vida teología o que han hecho muchos estudios con respecto a la palabra, ¿sí? Porque, digamos, la palabra no se puede comprender espiritualmente con conocimiento humano ni con estudios, sino con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Es como la gran diferencia. Pero entonces, vuelvo a hacer la aclaración, no es para que nos envanezcamos. ¿Sí? Ese conocimiento es para que crezcamos espiritualmente, para que lo pongamos en práctica y para que oremos por nuestros líderes. ¿Sí? Y tengamos siempre presente que cuando Dios habla a una congregación, lo hace por la cabeza, lo hace por el pastor. Esa parte es muy bonita. Entonces dice, le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Aquí nuestro Señor nos da un tiempo, ¿sí? Es curioso. Digamos, hay personas también que dicen que en la Biblia nunca se habla de tiempo de oración, pero yo veo que aquí nuestro Señor está hablando de un tiempo de oración. Entonces nuestro Señor oró una hora, ¿sí? Esta parte es importante, ahorita les comento por qué. Después dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo es clave y es muy importante. ¿Por qué? Nosotros debemos tomar este versículo para comprender a los que no han recibido al Espíritu Santo, para tener misericordia de nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos orar por ellos y ayudarles para que ellos puedan también velar y orar para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque si no tiene al Espíritu Santo, la carne va a ser débil, ¿sí? Entonces, en este momento, el Espíritu Santo no había venido sobre los discípulos. Por esta razón, ellos eran débiles. Pero nosotros ya hemos recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, este versículo no cuenta para nosotros, ¿sí? Este versículo ya no es para nosotros. Para nosotros es este versículo para tener misericordia. Pero desafortunadamente, este versículo lo toman muchos cristianos para justificarse en el pecado. Y para decir, digamos, para justificar el pecado y decir, es que la carne es débil, pero esto no es así. La carne es débil para los que no han recibido el Espíritu Santo. Para nosotros que ya lo recibimos, nuestra carne ya no es débil. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda. ¿Sí? Esa parte es muy, muy clave con respecto a este versículo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces acá vemos que nuestro Señor oró prácticamente lo mismo. Y acá nuestro Señor ya pone una adicional. ¿Y cuál es? Que pase esta copa, dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nuestro Señor, volvemos a lo mismo, ahora le pide al Padre que ojalá Él no tenga que beber esta copa? Por las mismas razones. Vuelvo a decir, yo no veo miedo en nuestro Señor, sino sencillamente no quería dejar a sus discípulos, no quería que fueran dispersados y mucho menos quería que Judas le entregara y se condenara. ¿Sí? Otra vez, o sea, yo sencillamente resalto esa parte, porque, digamos, nuestro Señor, desde antes de los tiempos, Él ya conocía que Él tenía que venir a dar su vida por nosotros. Entonces,
él, al vivir con sus discípulos, pues obviamente interactuó con ellos, los conoció, y yo no me puedo imaginar cuántas veces nuestro Señor durante esos 3 años oraba constantemente por Judas. En su mente, yo me imagino que él se la pasaba, cada vez que veía a Judas, se la pasaba orando por él. Y le pedía al Padre que por favor, que él se arrepintiera y que no fuera el que lo guiara a beber esta copa, ¿sí? Bueno, entonces vuelve nuestro Señor a decir, hágase tu voluntad. Vino otra vez, entonces podemos ver que la primera oración fue similar a la segunda, por lo tanto vemos que ya iban 2 horas de oración, ¿sí? Una segunda hora. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pero en este momento ya vemos que no los despertó, ¿sí? Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, ¿sí ven? Entonces, nuestro Señor oró 3 horas en esa noche. Y en las 3 horas oró, digamos, hizo una oración de 1 hora y después volvió a orar lo mismo y después volvió a orar lo mismo. Entonces vemos algo importante y, digamos, desde mi punto de vista, está relacionado con la oración de Daniel. Muy seguramente, Daniel oraba 1 hora en la mañana, otra hora al mediodía y otra hora en la tarde o en la noche, ¿sí? Entonces, esta parte es muy bonita. Y lo digo y lo resalto no para que nos carguemos, sino para que nosotros entendamos que el tiempo de oración sí es importante, ¿sí? Digamos, por ejemplo, Patro nos ha hablado acerca de estos días que Dios le ha despertado en la madrugada y a mí también me pasó. A mí me pasó hace, yo creo, unos 5 años aproximadamente. Pero entonces yo oraba 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, depende de, digamos, como del momento, ¿sí? Digamos, pues en ese tiempo yo no era que fuera así muy espiritual, pero yo sabía que ese tiempo, así fuera corto, era valioso para Dios. Y poco a poco Dios me fue guiando, me fue ayudando, porque Dios no quiere que la oración para nosotros sea una carga. Por eso hago esta aclaración, ¿sí? Entonces no nos carguemos viendo que es que tenemos que orar 3 horas. No. Nosotros sencillamente debemos entender que Dios quiere que compartamos tiempo con Él. Y pues que si nosotros compartiéramos a diario 3 horas con Él, eso sería fabuloso para el Padre. ¿Por qué lo digo? Nosotros perfectamente en el día podemos ver una película y por lo general las películas duran entre 1 hora y media, 2 horas. Y a nosotros el tiempo se nos va volando en esa película y pues no hicimos nada provechoso. Pero si nosotros dedicáramos el tiempo de la novela, el tiempo de la película, el tiempo de pronto de ver algún programa, si nosotros lo dedicáramos a Dios, créanme que sería mucho más valioso porque nos ayudaría a crecer, tendríamos comunión con el Padre, sería valioso para nosotros, sería valioso para el Padre, y no solo eso, sino que a través de esa oración seremos bendecidos por toda la eternidad. Entonces es algo muy importante, pero vuelvo a decir, no es para que nos carguemos, solo les estoy mostrando como el proceso. Entonces yo también comencé con 2 minutos, 5 minutos de oración, y en este momento, gracias a Dios, digamos, ya tengo un tiempo en la mañana que es de más de 1 hora o más de 1 hora, a veces hasta 2 horas en la mañana. A mediodía, desafortunadamente, sí, no lo he hecho. Entonces, yo, digamos, lo hago en la mañana y lo hago en la tarde y en la noche, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita que Dios nos permite estar acá compartiendo la palabra, esto también Dios lo cuenta como oración. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando su palabra, la estamos meditando y la estamos compartiendo entre nosotros, entre cada uno de nosotros. Entonces, esto para Dios también se cuenta como oración. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, ya estamos dando tiempo para Dios y estamos teniendo comunión con Él, y esto es valiosísimo. Entonces, y aparte de este tiempo que nosotros tenemos aquí como familia, que ha sido muy especial, vuelvo y repito, aparte de eso, nosotros tenemos la oración de Daniel, que son aproximadamente 2 horas, ¿sí? Pues bueno, son específicamente 2 horas, 2 horas diarias aquí en Colombia. Lo digo aproximadamente 2 horas porque en la iglesia central la oración de Daniel son 2 horas y 40 minutos, son prácticamente las 3 horas. Entonces, digamos, allá lo hacen las 3 horas juntos, por decirlo así, porque, digamos, hay personas que tienen que trabajar desde temprano, entonces la oración comienza hasta en la noche. Y pues es algo muy especial porque, digamos, como que el pastor, al conocer todos estos principios espirituales, ha ayudado a la congregación para que lo ponga en práctica y reciba todas las bendiciones que vienen a través de la oración. Pero vuelvo a decir, no nos carguemos, sencillamente les cuento como mi experiencia para que veamos que sí se puede.
¿sí? Que no es difícil y que no es una carga. Es más, tanto así que a veces yo tengo afán en la mañana, de pronto digo, bueno, hoy solo una hora porque tengo que hacer algo. Y se llega la hora y se me pasa el tiempo y a veces se me va hora y media y a veces 2 horas, ¿sí? Entonces, no es una carga y Dios no quiere que sea una carga para nosotros, porque imaginémonos nosotros en el tiempo del noviazgo, ¿sí? Nosotros imaginémonos con nuestra novia y a toda hora mirando el reloj como, pues a ver a qué hora se va. O sea, eso nunca lo hicimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscábamos agradar a la otra persona y nos gustaba compartir ese tiempo. Eso mismo es lo que Dios quiere con nosotros en la oración, que nosotros tengamos ese anhelo, ese interés de que llegue esa hora de ese encuentro y que cuando estemos con Él no estemos con el afán de que es que ya nos queremos ir, sino que se nos pase el tiempo y lo disfrutemos, ¿sí? Entonces, digamos, aprovecho esta partecita para, vuelvo a decir, no para que nos carguemos, sino para que comprendamos un poquito y pues de pronto le pidamos a Dios en esos 5 minuticos de oración diaria, le empecemos a pedir a Dios que nos ayude a que no sea una carga, sino que pues poco a poco nos vaya llevando a tener esa rutina, por decirlo así, o ese hábito de oración, ¿sí? Es bonito. Bueno, continuamos. Entonces dice, y dejándolos se fue y de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces nuestro Señor viene y les dice, ahora sí, ya pueden dormir, descansen, porque ya es el momento. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aunque nuestro Señor estaba diciéndole, pidiéndole algo al Padre, en ese momento Dios le habló y es muy bonita esa comunicación, porque Dios le dijo, ya es hora, ¿sí? Y sencillamente Él dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Padre se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? O sea, eso es lo que hace una comunión con Dios. La comunión con Dios es eso. Dios nos puede hablar, Dios nos puede mostrar las cosas antes de que pasen. Eso es algo muy bonito porque eso va a pasar en la medida en que nosotros tengamos comunión, en la medida en que nosotros tengamos esa relación con nuestro Dios. Y podemos ver en el mensaje de la cruz, el pastor nos mostró cómo Dios le permitió enviar a los que iban a los que iban a recibir a las personas que iban de Perú. ¿Recuerdan? Que ellos llegaron 2 horas temprano y por eso Dios le tocó el corazón al pastor para que les dijera a ellos que se fueran mucho más temprano de la hora que ellos tenían pensado. Entonces, eso es a lo mismo que pasa acá, ¿sí? Nuestro Señor en oración ya sabía, ya es el momento. Por eso les digo, levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Entonces acá vemos una vez más que lo saluda como maestro. Ya nuestro Señor no era el Señor para Judas, sino un maestro. Entonces, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, aquí podemos, bueno, hay, digamos, otras partes en la Biblia donde nos muestra que nuestro Señor le resalta el hecho del beso. Pero entonces, en este momento, digamos, Mateo sencillamente lo que nos quiere mostrar es cómo le entregó Judas y que nuestro Señor Jesucristo le saludó y le hizo una pregunta. ¿Sí? Le saludó diciéndole, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y lo prendieron. Aquí quiere decir, le arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús, aquí no nos menciona y no nos aclara que es Pedro, pero en otros evangelios sí nos aclara que es Pedro, ¿sí? Entonces, uno de los que estaba con Jesús, hablándonos de Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí tampoco nos menciona el nombre del siervo del sumo sacerdote, pero Juan, quien era alguien muy cercano, muy allegado al sacerdote, conocía que ese siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, aquí vemos esa partecita de que nosotros, como midamos, vamos a ser medidos. Lo que nosotros damos, vamos a recibir. ¿Sí? Esta parte es importante,
porque a eso se refiere que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos hacer a nuestro prójimo lo que queremos que hagan con nosotros. Esa es la justicia en este mundo, ¿sí? Entonces, todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces acá nuestro Señor le habla de un gran número, ¿sí? Entonces le dice, ¿ustedes creen que no puedo orar al Padre y el Padre en este mismo momento va a enviar muchos ángeles, legiones, a protegerme? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, acá nuestro Señor una vez más les aclara a los discípulos, tratando de fortalecer la fe en ellos, diciéndoles, tranquilos, es necesario que se haga de esta manera. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Entonces nosotros ya sabemos que en el templo nunca lo arrestaron por temor a la gente, ¿sí? Entonces, digamos, aquí se junta lo que hablamos en estos días con respecto a cuando ellos se reunieron para acordar que era bueno arrestar a nuestro Señor y asesinarlo, pero no durante la fiesta. Pero ya cuando se juntó, ya cuando fue Judas a decirles que él les iba a ayudar, entonces dijeron, no, la mejor manera entonces es en la noche, ¿sí? Cuando el pueblo esté durmiendo y digamos, por eso el afán de tratar de crucificar rápido a nuestro Señor antes de, en la mañana, que ya haya un juicio, ¿sí? Entonces vimos ese afán de todos trasnochando, pero llevándoselo de un lado a otro lado para que fuera rápido y que el pueblo no tuviera tiempo de intervenir, ¿sí? Entonces, por eso nuestro Señor les dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces, podemos ver que aquí lo único que se hace es, una vez más, cumplirse en las escrituras. En todas partes se estaba cumpliendo lo que ya estaba escrito. ¿Por qué era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito? Porque a través del cumplimiento nosotros nos podemos dar cuenta que todo es un plan y que a Dios no se le sale absolutamente nada de las manos. Yo creo que nunca me voy a cansar de repetir eso. ¿Por qué? Porque Dios está en control de absolutamente todo. Y aquí nuestro Señor solo quería decirles a ellos, es necesario que se cumpla lo que está escrito. Y tranquilos, o sea, todo esto es un plan, ¿sí? Entonces, una vez más, nuestro Señor lo que hacía era intentar fortalecer la fe de ellos. Y este anhelo o este deseo que nuestro Señor tenía de resaltar el cumplimiento de las Escrituras, yo veo, digamos, ese afán y por el cual nuestro Señor estaba entristecido, ¿sí? De que los discípulos tuvieran una verdadera fe y comprendieran que solo era un cumplimiento. ¿Sí? No sé si digamos aquí, digamos, ese afán que nuestro Señor les dice una y otra vez acerca del cumplimiento de las Escrituras. Nuestro Señor ese era su anhelo, ese era lo que a Él le preocupaba, esa era su tristeza, que los discípulos no tenían una fe fortalecida y por eso nuestro Señor en sus últimas palabras, mientras ellos estaban ahí con Él, les resaltó esta parte. Tranquilos que es necesario que esto pase porque está escrito y es necesario que se cumpla lo que está escrito, ¿sí? Pero aún así, dice, entonces todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron, ¿sí? Entonces, podríamos ver que nuestro Señor más se pudo haber angustiado y más se pudo haber entristecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque les decía y les decía y les decía, ellos aún no entendían y aún así terminaron escandalizándose, dejándole y huyeron, ¿sí? Entonces, creo que hasta aquí podríamos dejar hoy. Igual tocamos varios temas, vimos varias cositas importantes y pues me gustaría escucharlos. Digamos, es un tema muy bonito porque vuelvo a resaltar, yo lo único que veo es el anhelo de nuestro Señor por fortalecer la fe de sus discípulos. Yo eso es lo que veo una y otra vez. Y pues digamos, en este momento sí ya no había nada que hacer con Judas. En este momento nuestro Señor ya se esforzó
por solo los 11. Ya Judas ya había perdido oportunidad. Y pienso que eso fue lo último que le dijo Dios Padre en la tercera oración, en el tercer tiempo de oración, cuando ya se levantó y fue y les dijo, bueno, ya viene el que me va a entregar. O sea, dijo, ya no hay remedio. Ya Dios Padre le dijo, Judas ya se perdió, ya no hay nada que hacer. Entonces ya nuestro Señor lo que buscaba era fortalecer la fe en sus 11 discípulos que le quedaban. ¿Sí? Bueno, familia, me gustaría como escuchar qué opinan, de pronto qué aprendimos, qué pudieron ver con respecto a esta palabra que vuelvo a decir, ya empieza a ponerse triste. Vale, tío Norberto. Gracias. Démonos de cuenta del amor de nuestro Señor, ¿no? La última palabra que le dijo a Judas, amigo, ¿a qué has venido? Que tenía que ser el segundo ante las personas. Sabía que le entregaba y sabía lo que iba a otra, o sea, de Pedro. Él, como siempre hemos escuchado en Juan, en Mateo, él siempre fue como la mano derecha, él estuvo siempre cerquita a él. Él, por decir algo, él tenía, era sincero para de pronto hablar y eso, pero de pronto al principio cuando nuestro Señor caminó sobre el agua, que pues lógicamente fue hacer lo mismo y quiso seguir a nuestro Señor caminando sobre el agua, pero le faltó la fe. Entonces aquí en estos últimos días que lo acompañó a nuestro, entonces por decir algo, él, lo que dice Mauro, sí fue Pedro el que hirió al soldado, que como él no era experto, él era un pescador, entonces él era un pescador y no era práctico en manejar, por ejemplo, la espada, y si no, siempre estaba ahí. Pero lógicamente a veces, por ejemplo, lo que vemos que dijo, no lo negaré, nunca lo haré, pero en las circunstancias de que estaba el susto o algo, y le faltó, así como siempre, le faltó más la firmeza y la fe. Entonces él lo negó, y pues él se da cuenta que después él ya arrepentido, ya de ver que dijo, no lo negaré y por ti daré hasta mi vida, pero cuando hubo el tiempo de hacerlo, que no lo hizo. Bueno, pero siempre estuvo ahí, siempre Pedro estuvo ahí con él, como su mano derecha, como sacando siempre el cuerpo por él, o sea, digamos, fue una compañía bonita. Otra cosa que tenemos acá, perdón, también de Pedro. Bueno. Qué pena, siga otro, ya que se me perdió aquí la notica. Vale, tranquilo. Ya opino de lo que tengo aquí anotado. Disculpe. Vale, súper, tío. Igual hay algo importante acá, y es que en este evangelio no se nos cuenta el último milagro público que hizo nuestro Señor, que fue sanar a Malco. Digamos, eso ya lo vemos, es en Lucas, pero es importante, digamos, resaltarlo en este momento debido al tema que estamos hablando. El anhelo de nuestro Señor de fortalecer la fe de sus discípulos. Tanto así que en este momento de gran caos, de gran alboroto, nuestro Señor se tomó el tiempo de hacer un milagro para aún de esta manera mostrarles el amor al enemigo. ¿Sí? O sea, sanó a uno de los que vino a arrestarlo para demostrarles a los discípulos no solo que Él era el Mesías, sino también que nosotros debemos servir a los que nos hacen daño. Esta parte me pareció muy importante, digamos, la resalto como viendo ese anhelo de nuestro Señor por fortalecer la fe de sus discípulos. ¿Sí? Me parece muy oportuno en este momento. Señor Pato. Hola, familia. Yo veo que esta fue como la última lección que Jesús le dejó a los discípulos, pero esta lección está cargada de cosa tras cosa que hacía Jesús. Después yo creo que ellos después de que Jesús ya lo habían crucificado, ya se había ido todo esto, se iban a acostar y
y se quedaban analizando en cada situación, en esos últimos momentos que fueron tan difíciles, todo lo que les enseñó, ¿sí? Todo lo que les fortaleció en fe. Hay cosas tan chéveres como esto que dice acá. Bueno, ya sabemos que él les demostró que sabía el futuro, así de sencillo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansad. Pero entonces, ¿cómo les va a decir? Duerman y descansen. He aquí ha llegado la hora, Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca que me entregan. O sea, pero levántense porque me entregan. Entonces, ahora sí, por fin van a descansar. Sí, por fin, porque yo sé que mientras estuvo Jesús, los puso así. Fueron 3 años fuertes. Pero entre comillas, por eso estaban tan cansados. Yo no sabía por qué no lo acompañaban a Jesús ni una hora, pero estaban tan cansados, que precisamente vino 1, 2 veces y los siguió dejando dormir hasta cuando les dijo, ahora sí pueden descansar, pero me van a entregar, levántense. Eso me pareció genial. Ahora, ahí, no sé si ustedes se acuerdan esa novela en la que un hombre rico se hace pasar por pobre para conseguir una buena mujer y va y la consigue en un barrio humilde, una mujer que se enamore de él no por su dinero, su apellido ni por su alcurnia, sino de él, de su corazón. Y hasta hay una película linda que Mauricio, que nos gusta mucho, de Eddie Murphy del 80, el príncipe de por allá de África, Nueva York, a conseguir la esposa, porque quiere una esposa y se hace pasar por trabajador de McDonald's o algo así. El caso es que de McDowell, bueno, el caso es que a lo que voy es que Jesús les dice a ellos, si yo quiero puedo llamar a 5 legiones de ángeles y vendrían. Entonces, imagínense la fe que tiene Dios, de que tiene Jesús, de ser el Hijo de Dios, de ser Dios, y nosotros al fortalecernos acá y decir, pues somos hijos de Dios, somos coherederos del reino de los cielos, y lo que pase acá, pues no nos debería preocupar. Bueno, ojalá lleguemos a ese punto, ¿no? Porque igual sabemos por nuestro día a día, que todavía pasamos cosas, pero la idea es llegar a ese punto, llegar a estar tan fortalecidos que digamos somos hijos del dueño de todo, de los coherederos del reino del cielo, y que vamos a tener todo y decir, pues lo que pase acá no importa. Ya, eso se lo he aprendido a Mao muchísimo, el ver a mi hermano lo tranquilo que está en situaciones, el ver a mi hermano que se muestra, que es claro ejemplo, o el ver al pastor David, que es el otro ejemplo a seguir, y a veces veo personas que son muy tranquilas, que sin conocer de Dios, entre comillas, dicen, sin conocer de Dios sin conocer de Dios dicen, pero miren el problema tan grave en el que está, y ellos hasta le dan ejemplo a uno diciendo, pero ¿qué quiere que haga? No podemos hacer nada, mañana es un nuevo día y pues saldrá algo, no se preocupe, no estoy preocupado yo y usted sí. Entonces, hay gente que no conoce de Dios y piensa de esa manera. Entonces, imagínense donde nosotros lleguemos a tener la certeza y la fe que es lo que quiere Dios, y con lo que aprendimos hoy, a tenerla fortalecida para decir que somos realmente los hijos de Dios y coherederos del reino, y que cualquier cosa acá no es nada a comparación de lo que viene. Gracias, familia. Vale. Voy a resaltar algo muy importante de lo que habló Patro, y es que nosotros antes, bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Yo antes veía a los discípulos de nuestro Señor como perezosos. ¿Por qué? Pues ellos durmiendo mientras nuestro Señor oraba, pero no es así. Y lo que acaba de decir Patro, nadie podría aguantar el ritmo de nuestro Señor Jesucristo, que a veces pasaban noches completas, pasaban días sin dormir. Entonces, nosotros debemos más bien valorar y darnos cuenta esa disposición de esos discípulos, que yo sé que lo intentaron, yo sé que sobre todo Pedro lo intentó, Juan, el amado, yo estoy seguro que ellos lo intentaron, pero aún así no podían, estaban agotados, estaban cansados. Entonces, nosotros, digamos, como que aquí también podemos ver es el trabajo tan duro y tan fuerte que hacía nuestro Señor, ¿sí? O sea, digamos,
se resalta algo muy diferente. Mientras yo antes lo que veía era discípulos perezosos, ahora no veo discípulos perezosos, ahora veo es un Jesús, mejor dicho, que trabajaba las 24 horas. Y por eso a los discípulos les quedaba difícil aguantar ese, digamos, ese trote, aguantarle el ritmo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa partecita de pronto es también bonita para que, vuelvo a decir, no hablemos mal de ninguno de los discípulos. Si Jesús escogió a esos discípulos fue por algo. Y si tuvieron sus errores y sus defectos, créannos que nosotros tenemos más. ¿Sí? Esa parte es muy bonita. Vale, tío Freddy. Buenas tardes para los que no saludan. Hola, tío. Hola. Pues también lo que dijo Humberto, el dicho amigo el ratón del queso, porque ella lo quiso jugar con este señor. Bueno, y me acordé también de lo de la madre de los hijos de Zebedeo, que ella decía que quería que sus hijos se sentaran en el reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y era lo que se refería a nuestro Señor Jesucristo con lo de la copa. Él se refería era al sufrimiento que iba a tener, y pues siempre él se refería a eso, que era lo que le iba a suceder, la crucifixión, la muerte, el dolor, por todo lo que tenía que pasar, pero que de igual manera tenía que suceder para que se cumplieran las escrituras. Y así tantas cosas que vienen, que sabemos que están escritas y que se van a cumplir. Todo esto pues nos lleva a que busquemos de la santidad del Señor. Y lo otro que quería hablar, como dijo Alberto, se me fue. Bueno, síguele ya. Vale. Digamos, esa partecita que el tío nos dice y que se relaciona con la petición de la madre de los hijos de Zebedeo es importante. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos también ver y no criticar a la madre de los hijos de Zebedeo, sino ver que en realidad había un argumento. ¿Y cuál era ese argumento? Pues que tanto Juan como Santiago o Jacobo eran de los favoritos o eran de los más cercanos a nuestro Señor después de Pedro. Entonces no era tampoco tan descabellada esa petición que le hacía la mamá de Zebedeo, ¿cierto? Perdón, la mamá de los hijos de Zebedeo. No era descabellada. Aquí vemos que en realidad ellos eran muy cercanos a nuestro Señor y por esta razón, efectivamente ella tuvo como, digamos, el derecho de hacerle esa petición a nuestro Señor. Es chévere, tío, que conecta esa partecita con eso. Súper, Y súper. lo otro que quería comentarles era también de Pedro, porque él era el hombre que era de carácter más fuerte que había en los 12, en los discípulos de nuestro Señor Jesús, que en el momento de pronto de alguna manera tuvieron miedo, se asustaron, pero después más adelante vemos de la fuerza espiritual que tuvieron y ya no tuvieron ese miedo y entregaron su vida por nuestro Señor Jesucristo, por la palabra. Súper, tío. Súper. Buenas noches para todos. Hola, Leito. Les quería hablar del 31 donde dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y entonces yo estaba buscando aquí en otros capítulos, él oraba mucho por sus ovejas, que eran los 11 los que dieron a conocer el evangelio por todo el mundo. Fueron esos 11 que quedaron más Saulo. Y aquí dice la palabra en Juan 17, del 9. El 9 dice, yo ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me diste, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Entonces, tan bonito Jesús. Él sabía y él oraba era para que sus discípulos no les fuera a faltar la fe, sino para que ellos tuvieran fe para seguir lo que él había empezado. Entonces esa parte me parece como tan hermosa, Jesús. Gracias, mamá. Ah, súper, Leito, sí, qué bonito. Súper chévere. Qué bonita esa aclaración, muy bonita. ¿Quién le gustaría continuar?
Bueno, Mauro, ¿sí? Sí, tío. Gracias. Dios siempre todos los días nos sorprende, ¿no? Nuevas bendiciones, más palabra, más bendición, más fe. El 48 dice que, dice, al que besare, al que besare, ese es prenderle. Y acá hay un versículo, encontré acá, en Hechos 1:25. Dice, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Padre Santo, ahí sí nos muestra ya como más clarito o sea, la decisión que él tomó, ¿no? No fue una decisión buena, mejor dicho. Y yo no sé si Judas no estuvo ahí cuando él dijo en el 53, el Señor dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y a aquel que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí sí mostró su reino de gloria, su reino de poder. Yo creo que Judas le faltó bueno, no sé, o sea, donde hubiera estado ahí con este versículo, yo creo que ya de pronto se había retractado, pero ya de pronto había sido tarde. Pero aquí el Señor mostró su poderío, una parte de su poderío, diría yo. Y el 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces, pues, a ver, o sea, hay veces que uno dice, no huya, no sea cobarde, pero entonces acá, por ejemplo, ellos huyeron, pero para bien, ¿cierto? Ellos huyeron para bien porque gracias a ellos el Evangelio del Señor Jesucristo está por toda la tierra, me atrevo a decirlo que por toda la tierra, por toda la tierra. Entonces eso es algo glorioso porque se cumplen las escrituras y el Señor Jesucristo es tan caballero, o sea, tan perfecto rey que cada palabra del Antiguo Testamento y respetó todo lo que estaba escrito de los anteriores de él, que ya estaban, que no estuvieron en ese momento en vida, pero respetó cada palabra de cada uno de lo que estaba escrito. No se saltó nada ahí. Entonces uno dice, o sea, un perfecto rey, uno dice, algo glorioso, algo poderoso. Y Él ahorita en este momento vive en nuestros corazones. Su presencia está con nosotros. Y honrado por su palabra. Y siempre la gloria y la honra siempre será para el Señor Jesucristo, porque de verdad que lo que va a hacer es algo glorioso. Lo que viene es algo glorioso. Lo que viene es algo poderoso porque escrito está. Entonces uno ve el poderío de Él, que lo mostró, algo de su parte de su poderío. Y hoy en día también refleja su poderío en nuestros corazones cuando le buscamos en oración. Y me sorprende algo también lo del Señor Jesucristo, la oración. Qué tremenda fe para orar el hoyo, de día y de noche. Es que la palabra de Nehemías dice que de día y de noche. Y así tal como estaba escrito en Nehemías, así lo cumplió él tal como estaba escrito. Él también fue, o sea, un perfecto rey porque dio también mucho ejemplo de la oración. Y más adelante vamos a ver las palabras del Señor Jesucristo, que hasta en la cruz el Señor oraba, algo glorioso. Siempre la gloria y la honra será para Él, porque Él es el Todopoderoso y es digno de que la reciba. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, Mauro. Toda la familia, Dios les bendiga. Gracias. Vale, tío, con respecto a esa partecita que su merced resalta en que ellos huyeron para bien, es curioso que en Juan, que eso ya lo leímos, en ese momento nos describe un poquito más esa parte, donde nos dice, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y es muy bonito porque en el versículo 9 nos dice por qué pasó eso. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces nuestro Señor en ese último momento también intercedió para que dejaran ir a sus discípulos, para que muy posiblemente sí los hubiesen podido arrestar y los hubiesen podido ejecutar junto a nuestro Señor. Pero entonces está en Juan 18:8, por si de pronto lo quieren ver. Es muy bonito porque ahí es cuando dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces,
es muy bonito ese amor de nuestro Señor y pues, digamos, podríamos decir que sí, o efectivamente se cumplió la palabra de que se iban a escandalizar de nuestro Señor, pero de alguna manera pienso que Pedro, que era el más valiente, pudo haber discernido que la voluntad de nuestro Señor era que ellos se fueran y que no permanecieran junto a Él en ese momento. No sé, la verdad no sé cómo fue ese momento, pero es bonito porque lo que dice el tío Lalo, lo que resalta al tío Lalo, gracias a que ellos huyeron, es que el Evangelio en este momento está por todo el mundo. Esa parte es muy, muy, muy importante. Gracias, tío Lalo, súper chévere. Bueno, ¿quién le gustaría? Vale, yo... Dice un pedacito. Ah, Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. O sea, digamos, nuestro Señor cargó con todos nuestros pecados y los sacerdotes iban a una lucha armada cuando Él se entrega y bueno, y cargas con todos nuestros pecados para perdonarnos pecado. Y los otros fueron armados a que estaban mal. Perdón. Súper, tío Norberto, es muy bonito porque sí, efectivamente, ellos se fueron con todo a arrestarlo como si fuera un criminal y nuestro Señor se entrega y aún así no le respetaron ningún derecho a nuestro Señor. O sea, es mucha maldad, ¿no? En serio, o sea, lo que yo veo ahí es una maldad impresionante. No, increíble. Bueno, ¿ya nos quería contar algo? Sí, estuve, pues varias cosas me llaman la atención. Primero, en la definición de escándalo. Y es un gran asunto en a lo que se considera una actuación contraria a la moral. Y similares, ellos se alborotaron, gritaron, se perturbaron, o sea, fue una confusión tenaz, entonces eso me llamó la atención. Aparte, la tristeza del Señor fue una tristeza mortal, porque pues yo entiendo que no quería irse, o sea, me imagino que ese anhelo y esas ganas de podernos enseñar más, podernos explicar más, poder predicar más, quería hacer muchas cosas. Eso me llama mucho la tristeza mortal que tenía. Y hay algo que me muestra aquí, me acuerdo cuando en alguna parte de la Biblia dice que Elías oró y no llovió, y volvió a orar y llovió. ¿Cómo oraba él? Y vamos a ver aquí en Daniel 10:12, dice lo siguiente. Entonces me dijo, cuando el ángel le contestó a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, cuando él se determinó por escuchar la palabra de Dios y por orar, humillándose, porque aquí lo dice en el versículo número 39 de Mateo, dice, y adelantándose un poco se postró rostro a tierra. Se postró a tierra ante Dios, siendo él mismo nos enseñó a orar. ¿Sí? Eso me pareció súper bonito. Orando, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y aquí hay otra cosa que me parece muy bonito, que no entiendo, pero me parece como muy bonito la vez que oró. Padre mío, y no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vuelve a orar la tercera vez de igual manera. Entonces, yo me acordaba que en una ocasión decía alguien que en algún momento sentía tenía el sentido del Espíritu. No se levantó y al otro día volvió y otra vez tuvo el sentir. Entonces, a la tercera vez volvió y tuvo el sentir, pero ya no lo levantó. Entonces, no sé si tendrá que ver con eso, esas 3 veces que él nos insiste en orar así como les insistió a él. Y ya al final dice, dormid pues y descansad. No sé si eso de pronto nos pase a nosotros, que nos insiste una vez, venga, o que él llama a nuestra puerta y toca. No sé si eso tendrá que ver. Me llama la atención mucho esas 3 veces. ¿Y qué? Y lo que más
me impactó, de verdad, es la manera como Jesús nos enseña a agachar nuestra cabeza a tierra y a humillarnos frente a Dios, siendo Él Dios, como nos enseña a orar. Eso me parece muy bonito. Eso era. Buenas tardes para todos. Me alegra verlos. Vale, ya está muy bonita esa parte que usted resalta las 3 veces. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que es una ley espiritual. Cuando nosotros hacemos algo mal y el Espíritu Santo nos dice que estamos mal, nos lo dice una primera vez, nos da oportunidad. Si no cambiamos, nos lo dice una segunda vez. Si aún así seguimos en el error, nos lo dice una tercera vez y ya no más. Si nosotros queremos seguir siendo tercos, ya nuestro Dios no interviene más. Entonces, digamos, ahí nos estaría mostrando nuestro Señor esto, que le estaba haciendo una petición al Padre, porque nuestro Señor sentía que todavía no era el momento, que todavía no era el tiempo, porque Él no veía preparados a sus discípulos, y Él se lo pidió hasta la tercera vez, y ya cuando el Padre le dijo, no, ya no, o sea, ya vienen. Pues yo, bueno, ya listo, ya hasta 3 y ya no más, ya no molesto más, ya no insisto. Algo así veo en Jesús. Y está muy bonito ese resaltar esas 3 veces, porque también estarían relacionadas con las 3 veces que negó Pedro a Jesús, con las 3 veces que tentó el enemigo a nuestro Señor, con las 3 veces que nuestro Señor le preguntó a Pedro si lo amaba, ¿sí? Entonces vemos ese 3 en varias partes y viene relacionado tanto con lo bueno como con lo malo, ¿sí? Esas 3 veces están muy, muy, muy relacionadas por ambos lados. Y pues digamos, esa definición de escándalo que Giovanni colocó, de pronto en este momento ya la podemos comprender un poquito más. Esa definición de qué es un escándalo es un gran asombro o indignación. Entonces, nosotros en primera instancia pensamos, los discípulos se asustaron y se fueron corriendo, ¿sí? Pero si ellos se escandalizaron de esta manera, en que se indignaron grandemente por lo que estaban haciendo, pero se fueron obedeciendo a que nuestro Señor les dijo, déjenlos ir a ellos, entonces vemos un significado diferente, más bonito, más profundo, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, o sea, son muchas cosas. Aquí ya juegan muchas cosas porque nosotros lo podemos ver desde nuestro punto de vista y posiblemente sí, hubo unos que se asustaron, pero posiblemente no todos, ¿sí? Probablemente se asustaron, digamos, la mitad, ejemplo. Pero la otra mitad, ¿qué pasó? Aún Juan siguió a nuestro Señor y Juan pudo haber comprendido esas palabras que dijo, déjenlos a ellos. Y por eso la palabra nos dice, igual Juan le seguía y Juan le siguió hasta el patio del sumo sacerdote. Y no solo le siguió solo, le siguió junto a Pedro. Entonces vemos que, digamos, aquí como que se complementa un poquito más, ¿sí? Puede ser que unos hayan sentido miedo y temor, pero puede que otros hayan sentido indignación. Y lo digo porque yo lo he sentido. Cuando hay una injusticia muy grande, o sea, el sentido de indignación es tan fuerte, es tan feo, pero digamos es por esa falta de justicia, ¿sí? Digamos, bueno, voy a dar un ejemplo sencillito. Un día iba yo saliendo aquí a la vuelta y vi como un ladrón le robó la bicicleta a un muchacho. En ese momento uno siente una indignación tan grande, ¿sí? Como de ver esa injusticia y pues que nadie puede hacer nada. Entonces, es triste. Entonces, pienso que hubo discípulos que más que miedo tuvieron fue esa indignación tan grande al ver lo que estaban haciendo con nuestro Señor, ¿sí? Entonces, muy oportuna el significado de escándalo en esa parte, yo, súper, muy, muy, muy oportuno, muy bonito, chévere. Si ven que cada vez nosotros podemos ver más cosas y podemos comprender un poquito más cómo se vivió el tema, es muy bonito, súper chévere, gracias, gracias. ¿Activado? Sí, papi, señor. Sí, a ver que nos damos cuenta de que cuando en el 35 Pedro y los apóstoles le dijeron, Pedro, si aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los otros se agarraron al mismo. Todos estaban en grupo tan bonito que ellos estaban en una unión, pero ellos ya tenían conocimiento de lo que venía. Entonces vemos que Jesús aquí no quería una batalla campal, porque Pedro cuando sacó la espada aquí, dice entonces nosotros, como quien dice, extendió sacos y iremos al sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí iremos también, vamos a atacar, como a él se le vinieron como contra un ladrón, ellos también, como dice Pedro,
se paró y de una vez arrancó, y cuando Jesús lo llama, la obediencia de ellos estaban también en lo mismo. Y les dice, vuelve la espada, porque dice que a los que tomen espada perecerán. Entonces él les hablaba con una seguridad, con una fuerza, con una autoridad. Y aquí, pues entendíamos a veces en muchas prédicas, como no entendíamos bien qué pasó, que uno decía que cuando él empezó a entristecerse con los hijos de Zebedeo y con Pedro, que era temor, que siempre le tenemos temor todos a la muerte cuando vemos que la muerte se nos viene encima, y vemos que no es así. Él venía a cumplir su misión y venía a hacer todo lo que estaba escrito, como ahí les acaba de decir en otros versículos. Más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ellos no venían a violar ni una tilde de lo que hablaban. Pero cuando les dice que acaso que lo ven así, acaso les dice, y acaso no le pediría yo a mi padre, oraría a mi padre y me enviara. ¿Cuántas legiones? Vemos que sí va a venir esa batalla, porque en el Apocalipsis nos encuentra donde dice, vi el cielo abierto. El Apocalipsis 19:11 dice, vi el cielo abierto y aquí en el caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Ahí viene él, y mire aquí contra quién viene a luchar, porque ahí sí me parece que estamos los que vimos a las bodas del Cordero montados en caballos con él. Y mire contra quién pelean. Ya cuando terminan aquí, yo creo que ya todos, porque ahí más abajo dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y regir con vara de hierro. Mire el poder de él, que esto se tiene que cumplir también. Y aquí en el 21 dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca y del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, ahí como quien dice, miremos el poder de Dios cuando viene con los de él viene con los apóstoles, viene con los de las bodas del Cordero, viene con todos los que ahí vemos en el cuadro. Cuando él viene a terminar con lo que está, porque aquí él venía era a salvar lo que se había perdido, a lo que tenía que cumplir por orden de nuestro Padre que nos creó, y él ahí toma la autoridad para seguir el paso más que lo vamos a ver, y lo vamos a seguir, y lo vamos a ver de qué forma él de verdad hizo la paz, cómo hizo la paz, cómo controló a sus 11 discípulos, porque uno se fue. Y lo que viene después del juicio ante el gran trono blanco, cuando ya pelea prácticamente contra Satanás, contra la bestia y contra la serpiente antigua. Bueno, eso es lo que les quería comentar también. Vale, sí. Ahí podemos ver esa gran autoridad que Dios podía proteger a nuestro Señor, pero era necesario que se cumpliera. ¿Sí? Era necesario. Bueno, Carlitos nos escribe aquí dos cositas. Nos escribe lo siguiente, dice, me llama la atención ver la humanidad del Señor Jesús cuando comenzó a angustiarse y a entristecerse en su deseo de hacer algo más por sus amados y estar sujeto a la voluntad superior del Padre. Y aún hoy día al libre albedrío que tenemos todos. O sea, digamos, de alguna manera, cómo nuestro Señor, aunque sufre, respeta nuestro libre albedrío. ¿Sí? Esa partecita creo que es lo que quería decir Carlitos. Otra cosa es que cuando el Señor Jesús vino a despertar a los discípulos por última vez, ya estando resuelto en cuanto a Judas, me hizo pensar en el rey David cuando ayunó para que su hijo no muriera, y cuando le dieron la noticia de su muerte, se levantó y siguió adelante. Carlitos, muy profundo, muy preciso tus aportes, Carlitos. Súper, Carlitos, muy bonito.
Ay, familia, la verdad hoy estuvo muy bonito, pues la verdad ya vuelvo a decir, aquí se pone ya un poquito triste, pero bueno, vemos que digamos, es motivo de gozo y de alegría para nosotros que a pesar de que fue tan triste todo esto, fue para nuestra salvación, ¿sí? Fue para que nosotros estuviéramos aquí, fue para que se nos abriera el camino al reino de los cielos y pues que en este momento nos está guiando el Espíritu Santo, que también está No, dispuesto a sufrir guiándonos, pero aquí está. Señora. hay dos cosas en común en el versículo 38 y en el 41. El 38 dice, velad conmigo, y el 41 dice, velad y orad, y para que no entremos en tentación, a lo que nos invita el Señor. Ya. Sí, no resaltamos esa parte, sí, no resaltamos esa parte. Esa parte es muy importante, ¿por qué? Porque aquí nos muestra el objetivo y el propósito de por qué debemos orar y velar, ¿sí? Digamos, al orar nosotros automáticamente estamos velando porque estamos manteniéndonos despiertos espiritualmente. Entonces, al mantenernos espiritualmente despiertos, no vamos a caer en la tentación. Entonces, digamos, esta es como nuestra parte, ¿sí? El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Como por ejemplo, hace poquito, no sé si fue escuchando Cielo, en estos días que pues, les comenté, no sé si ahí el pastor decía acerca de una persona que, por ejemplo, tiene vicios, ¿sí? Por ejemplo, de droga, hablándolo de un vicio fuerte. Entonces, si alguien que tiene un vicio fuerte va y busca al pastor y le dice, por favor, ore por mí, de nada sirve si él no pone de su parte para dejarlo. Cuando él pone de su parte, el Espíritu Santo ayuda. Pero si él no pone de su parte y está esperando que todo el trabajo lo haga Dios, pues así no funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces, pero digamos, lo puse en un tema extremo para que veamos que así es en todo. Desde algo pequeñito, desde Dios mío, yo quiero orar 5 minutos al día, ¿sí? Listo, ahí está el Espíritu Santo y nos ayuda a orar 5 minutos, ¿sí? Pero nosotros debemos poner de nuestra parte para que sea Dios ayudándonos. Y por eso digo, eso va en todo, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, con nuestra familia, digamos, para no actuar con el mal genio. Entonces, nosotros debemos poner de nuestra parte y Dios ahí es cuando nos ayuda, ¿sí? Esa partecita es muy importante, ¿sí? Y es como nuestro alimento espiritual de cada día. Sí. Ay, familia, qué bonito. Hoy aprendí muchas cosas, creo que aprendimos todos muchísimas cosas en la noche de hoy. Estuvo muy, 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 muy bonito. Entonces, yo creo que aprendemos un poquito más a comprender más cómo sucedieron esta situación, porque, digamos, estas cosas no las hablamos cuando vimos Juan, y que ya habíamos leído esa parte. Entonces, es lo bonito que Dios nos prepara, y pues la verdad no me puedo imaginar, ya vamos a comenzar el Evangelio de Marcos, no sé qué más Dios nos va a mostrar, aunque se supone que está relacionado, pero cada día nosotros nos damos cuenta que vamos a más profundidad y estamos entendiendo y comprendiendo más, digamos, para que valoremos más ese sacrificio. Esa es la idea. O sea, es lo que Dios quiere que hagamos. Señor Patro. Ahí lo vamos a ver. Una de las cosas que el pastor dijo en alguna prédica, hizo como una comparación para que veamos la oración un poquito más importante que a mí me funcionó y yo me ponía a pensar bastante en eso, es nosotros hagamos cuenta que tenemos una relación con nuestro papá y vivimos con él en la casa, pero si no oramos es como si entráramos y ni siquiera lo saludáramos y salimos de la casa, entramos, comemos, dormimos, nos arreglamos, pero jamás le damos la cara a él. Entonces, pero vivimos juntos. O sea, le decimos que lo amamos. No, mi Dios, no, mi papito Dios, pero nunca lo saludamos, nunca hablo con él y viviendo en la misma casa, entre comillas. O sea, muerto. Es como el que dice por ahí, tengo un papá, está vivo, tengo un papá, pero vive lejos de acá y aparte de eso ni siquiera lo llamo. Me ponía a pensar, ya de verdad. Eso lo aprendimos nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, porque antes, por ejemplo, yo lo hacía seguido, o sea, imagínense, a mí yo me confrontaba mucho, Patro, porque yo hacía eso, pero fue hasta cuando empecé a leer la Biblia que yo dije, Dios mío, buenos días, papito Dios, hasta mañana, papito Dios, estoy en tus manos, Dios. Pues no tanto, Yoda, lo que pasa es que eso lo decimos todos, y yo decía eso, entonces yo me sentí fue mal, entonces yo decía, yo lo digo, pero, y yo criticaba, y huía a los hipócritas y a los religiosos,
pero entonces siempre hablo de Dios, pero Yo nunca tengo comunión, y esa palabra también es demasiado religiosa, comunión, de eso es de pura iglesia. Entonces yo decía, a mí nada de eso me parece llamativo ni atractivo, ¿sí? Entonces yo decía, venga, de verdad, yo tanto que digo, y ahora que el pastor puso ese ejemplo, yo digo amar a Dios, digo esto a Dios, digo mejor dicho a Dios, pero cuando me intento hablar con Él o saludarlo, y puedo decir, sí, papito Dios, y no sé qué, genio el ratico, estoy, o sea, como ahorita, chao, y me pongo a pelear con Mafe o a tratar mal a mis hijos. ¿Me hago entender? Entonces yo digo, me siento mal, y últimamente pues lo he tomado más en cuenta para tratar de estar más bien, mejor y más pendiente, más despierto espiritualmente, como lo que vimos hoy. por ahí, Espiritualmente es no dormirnos estando despiertos. Bueno, muy diciente esa parte, sí, efectivamente. La verdad, no recuerdo haber escuchado ese ejemplo, pero dice mucho, dice mucho. En verdad, nosotros debemos buscar tener comunión con nuestro Dios, que es quien nosotros decimos amar, ¿sí? Entonces, si nosotros no hablamos con Él, interesante, Pato. Gracias. Gracias por ese aporte, está muy bonito. De pronto nos ayuda más a darle valor al tiempo con Dios, a ese tiempo de oración, a este tiempo que estamos teniendo. Vuelvo a decir, aquí está el Espíritu Santo con nosotros, y esto es tener comunión con Dios. Aunque esa palabra, sí, pues, digamos que Pato, que lo acaba de mencionar, sí suena un poquito religiosa, pero no encuentro otra palabra para decirlo. No hay otra. Creo que no hay. Sí, pues. pero eso nos sirve para tener comunión con Él, y esa es la verdad, es nuestra intimidad con Él. En realidad es relación es la palabra. Sí, pero no sé, me gusta, no sé, digamos a mí, me parece que suena. pues a mí me gusta decir comunión, no, o sea, hasta ahorita que te dice que suena un poquito religioso, pero a mí me gusta. Comunión, de pronto, entendiéndolo, se escucha más íntimo. Sí, sí, de pronto, eso, entendiendo el valor de qué significa comunión con Dios, pues cuando uno lo entiende ya no suena feo ni religioso, para mí es bonito, para mí es bonito, ¿sí? Entonces, bueno, nunca, no. Bueno, Carlitos escribe comunicación, sí, está chévere. Pero a mí me parece, comunión me parece más íntimo, más compañerismo, más relación, ¿sí? Entonces, por eso me gusta más comunión. Entonces, lo mismo Algo con alguien, o tener compañerismo con alguien, que tener una comunión con alguien, ¿sí? Algo igual que Mao, igual que oración, simplemente es una conversación. Entonces, yo prefiero ver la oración como una conversación con mi papá. Entonces, ahora cuando yo voy a orar, yo simplemente hablo con él y le cuento mis problemas y le digo que me ayude para que sea más normal, como más, que fluya más, porque cuando uno va a orar, entonces uno empieza a ser metódico. Entonces, Dios mío, empieza, pero en cambio yo le digo, Dios, yo sé que tú me llamaste, yo sé que tú me llamaste en esta hora, y sé que viene de ti, porque a esta hora todo el mundo está durmiendo, y sé que es de ti porque aparte de eso te gusta que sea de madrugada. Entonces empiezo hasta me hago mis chistes con él porque yo sé que lo estoy viendo, tengo una relación con él. Entonces, antes yo me decía la oración, y a mí sí que en mi corazón me empezaba tum, 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 porque me daba pena era quedar mal delante de los que me escuchaban. Entonces, ya luego escuché al pastor que decía que mi oración tiene que ser con Dios, no tiene que ser una pensada para que las otras personas simplemente digan, ay, tan bonito que ora. No, mi oración es una conversación con Dios, y si yo la voy a dirigir, las otras personas simplemente tienen que orar siguiendo mi oración, no escucharme y no quedarse calladas a ver qué es lo que yo digo, uy, tan feo que ora. No. Es conversación, y me ha servido, me ha servido, y la he disfrutado más. Vale. De pronto, ya para finalizar, voy a hacer un pequeño aporte con respecto a la oración. Digamos, si nosotros solo hablamos, pero no dejamos hablar al Padre, entonces también ahí estamos errando, ¿sí? Entonces, digamos
¿Por qué yo digo que aquí estamos también orando? Porque nosotros aquí estamos escuchando la voz del Padre. Eso es la palabra. Entonces, esto también es una oración, ¿sí? Nosotros estamos hablando, estamos meditando en la palabra, pero a su vez le estamos permitiendo a Dios hablarnos, ¿sí? Entonces, esta partecita también es clave. No sencillamente ir a hablar con Él y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, pero pues no lo escuchamos después. También por eso es necesario que la oración vaya acompañada por su palabra, ¿sí? Entonces, digamos, de esa manera ya va a haber como más pasitos o más añadidos ahí para que la oración no sea monótona, para que no sea aburrida, para que no sea cansona, sino para que en realidad sea algo bonito, agradable, entretenido y divertido. Lo que Patro dice, la oración debe convertirse en algo divertido, en que nosotros vamos hasta hablar cosas graciosas con Dios, ¿sí? A contarle nuestras cosas y de paso nosotros también escuchamos a Dios, ¿sí? Esa parte es bonita. No sé, ahí lo dejo como, ya que hoy tocamos bastante el tema de oración, entonces me parece muy oportuno. Familia, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy bonito, aprendimos mucho, en serio, mucho, mucho, mucho. Ay, muchísimas gracias. Bueno, tío Lalo, yo creo que ya vamos hasta acá. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Y nada, pues que tengan una linda noche y pues mañana nos vemos. No sé si alguien quería decir algo más allá. No, hasta mañana, gracias. Bueno, Hasta mañana a todos, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos, Dios les bendiga. Mañana, muchas gracias. Gracias. bendiga, gracias. Mayrita, nos estás Descansen todos. Feliz noche. Hasta mañana, Carlitos, Dios les bendiga. Chao, Paz, nos vemos. Hasta mañana, Mauro, Dios les bendiga. Mañana. Juiciosos. Chao. Imagínate que me pidieron un... Después de un pase que estaba